Hace unos 2 o 3 días, uno de los pastores quizás más respetados y de mayor impacto en la era moderna, H.B. Charles, publicó esto y yo creo que no lo pudo decir mejor y yo quiero comenzar este mensaje, pero también esta serie, con este enunciado que él hizo. El púlpito no es el lugar para testimonios personales, discursos políticos, sesiones de terapias de grupos, charlas motivacionales, consejos de autoayuda, filosofías mundanas o teorías científicas. El púlpito es el trono de la palabra de Dios. El púlpito es el trono de la palabra de Dios. Por eso es que el púlpito está en el centro y la palabra está aquí para que desde aquí salga y alimente a su pueblo, pero también salve a los perdidos. ¿Por qué el púlpito es el trono de la palabra de Dios? Porque es a través de la palabra predicada que Dios alimenta, que Dios cuida, que Dios anima y que Dios corrige a su pueblo. Pero también es a través de la palabra predicada y el evangelio con claridad presentado que Dios llama eficazmente a los suyos. Y ese ha sido el compromiso de esta iglesia desde marzo 2019 cuando comenzamos. Llevamos por los pasados 5 años y 1 mes predicando todo el consejo de Dios y hasta el día de hoy hemos visto 22 libros. Hoy vamos a entrar en el libro número 23 y el viernes, como escucharon con los hombres, vamos a entrar en el número 24. Actualmente con los matrimonios estamos viendo Cantar de los Cantares, pero nosotros no vamos a predicar otra cosa que no sea todo el consejo de Dios. Otra vez, porque es la palabra lo que alimenta a la iglesia y es lo que la palabra Dios usa para presentar el evangelio y salvar a los perdidos. Así que con eso en mente, hoy vamos a comenzar una serie en el libro de Josué. En el libro de Josué. Y si usted lleva un ratito con nosotros, sabe que en el primer mensaje de cualquiera de unos de esos 22 libros que hemos estudiado y hemos leído, el primer mensaje es el mensaje de introducción, el mensaje de fundamento. Así que yo espero que usted haya tomado su boletín a la entrada con Angélica y que si no, tenga lápiz, papel y si no, saque su iPad, su teléfono o anote en su mano. Pero hoy anote todas las cosas que yo voy a compartir porque van a servir de base y de fundamento y de información necesaria para lo que vamos a comenzar a construir desde la semana que viene. ¿Estamos claros? Así que yo le pido que vaya a su Biblia al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer y estudiar el versículo 1 y 2 como preámbulo, como antesala. Josué, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer esa porción. Vamos a orar una vez más para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para ustedes como iglesia. Y entonces comenzamos a desempacar y a trabajar este texto. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando usted esté ahí me dice amén. Leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, subraye eso, ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que, yo quiero que circule esta expresión, yo les doy a los israelitas. A la tierra que yo les doy a los israelitas. Vamos a orar. Padre, nos acercamos al trono de la gracia una vez más y rogamos tu asistencia, no solamente para el predicador, quien reconoce su incapacidad, insuficiencia y limitaciones, pero también para tu iglesia. Ayúdanos a través de tu Espíritu a que el predicador pueda ser claro y conciso en lo que va a compartir, pero también a que la iglesia pueda tener la actitud y la reverencia correcta para recibir. Oh Señor, que a través de esta introducción, de este aperitivo, tú abras el apetito espiritual nuestro para desde la semana próxima poder adentrarnos en este libro y aprender una vez más o continuar aprendiendo
de cuán fiel tú eres, Dios, y cuánto tú nos amas a pesar de nosotros. Oh Señor, si hay alguno hoy que todavía no es hijo, que no es pueblo, que tú puedas no solamente quitar la venda de sus ojos, sino mostrarle su condición de pecado y darle la fe y el arrepentimiento para que venga en reconocimiento de que es pecador, pero de que Cristo es un gran Salvador. No solamente se arrepienta de sus pecados y los reconozca como Salvador, sino que Él sea el Señor de sus vidas, Señor. Así que háblanos en esta mañana. Estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de entrar en el título de este libro, déjenme ayudarle a recordar lo que vimos en el año 2022, principio o mitad de 2023, en el libro de Éxodo. Nosotros vimos desde Génesis 3 cómo Dios le promete a Abraham una descendencia, un pueblo, lo ratifica con Isaac, lo ratifica con Jacob. Vemos cerrando Génesis lo que Dios hace a través de José con sus hermanos. Y vimos sobre todo el libro de Éxodo cómo Dios establece ese pueblo, cómo Dios lo libera de Egipto y cómo lo prepara y le promete una tierra para que ellos habiten en ella y sea de ellos. ¿Lo recuerdan? Pues luego de eso viene el libro de ¿cuál? Después de Éxodo. ¿Cuál? Después de Éxodo viene ¿qué? Y después, y llegamos a Josué. Así que el pueblo que salió de Egipto y que se tarda 40 años y que vemos en Levítico, Número y Deuteronomio, en ciclos, recibiendo la retribución por su pecado y por su rechazo y su rebeldía, está a punto de entrar a la tierra que Dios le prometió. Ahí es donde nosotros estamos y desde este próximo domingo entramos. Así que el título de este libro es sumamente interesante porque el título del libro lleva el nombre de ¿quién? Del protagonista principal. Y otra vez, si usted lleva tiempo con nosotros, usted sabe que ya yo le he enseñado que no todos los libros que tienen un nombre necesariamente ese es el autor o ese necesariamente está relacionado con el personaje principal. Sin embargo, el libro de Josué sí lleva el nombre del protagonista principal. Ahora, Josué en hebreo significa el Señor es salvación. El Señor es salvación. Y yo quiero que tome eso desde hoy, muy temprano en esta serie, como algo que nos va a ayudar a ver lo que sucede en el transcurso del libro. El Señor es salvación. Ahora, ¿quién era Josué? El versículo 1 y el versículo 2 nos da al menos una información bastante precisa de quién era él. Nos dice que él era el hijo de Nun. El hijo de Nun viene de la tribu de Efraín. Nos dice que era siervo ayudante de Moisés. Pero ese hombre que se llama Josué, si usted va a Números capítulo 13, versículo 8, cuando se narra la genealogía, nos dice que su nombre era Oseas, hijo de Nun. Y si usted está relacionado con otros personajes en la Biblia, vemos que cuando Dios escoge a un hombre en particular para un llamado especial, típica y normalmente le cambiaba ¿qué? El nombre. Ahora, el nombre de Josué era un nombre muy común en la época. Sin embargo, este personaje que Dios llama y levanta, que colocó como ayudante de Moisés y que después iba a ser el reemplazo de Moisés, su nombre significa el Señor es salvación. Ahora, ¿por qué estudiar a Josué, ayudante de Moisés, quien sigue a Moisés,
Una de las muchas razones que vamos a ver durante esta serie, para mí sumamente importante, para muchos aquí, es que cuando Dios llama a Josué, ahí en el capítulo 1, versículo 1, para la tarea que le da, el hombre tenía la edad de aproximadamente 90 años. Así que no quiero excusas aquí. 90 años. Y lidera un pueblo por aproximadamente 20 años. Así que usted sume. Tenía 90 años cuando Dios lo llama a liderar a su pueblo y a llevarlo a la tierra que Él le prometió. Ahora, este libro, que ya sabemos el título, que sabemos quién es el personaje, queremos saber dentro de los 6 géneros literarios que tiene el canon, la Biblia, ¿qué género literario es? Bueno, ustedes vieron desde, y narraron bien, Génesis, Éxodo, ¿qué? Número, y ese es, ¿qué? El Pentateuco. Esos 5 libros son la ley, lo que se conoce como el género de la ley. Pero Josué comienza, es el primer libro de lo que se conoce como los libros históricos. Son 12 libros. Josué, Jueces, los 2 Samuel, los 2 Reyes, las 2 Crónicas, Ruth, Esther, Nehemías, Esdras. Todo ese reguero de libros se conocen como los libros históricos. Josué es el primero. Por lo tanto, aunque tiene similitud a lo que vimos en Éxodo, porque es una narrativa histórica, es el primer libro que nos narra a nosotros o continúa narrando lo que se conoce como la historia del pueblo de Israel. Ahora, sabiendo cuál es el género, nos tendríamos que preguntar cuál es el autor. Y aunque yo le di un tip ahorita, déjeme decirle que el autor de este libro es desconocido. Y van a decir, Josué. No, eso es en ABCD Kids. Es desconocido. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor. Sin embargo, por comentarios que hay en el libro, algunos asumen que fue Josué. Y aunque cerrando el libro en el capítulo 23 y 24, vemos que Josué muere, pues evidentemente, si Josué fue el que escribió la mayoría de este libro, alguien que no fue Josué terminó el libro. Ahora, ¿quién terminó el libro? Pudo haber sido uno de los muchos personajes secundarios que vamos a ver en esta trama. O pudo haber sido Samuel, o pudo haber sido Esdras. Yo no sé. Lo importante es que este libro está en el canon, nos narra la importante entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán, y que Josué es un personaje importante para nosotros aprender. Así que quién es el autor, nosotros no sabemos, pero pudiésemos alinearnos con la mayoría que pudo haber sido Josué. Por lo tanto, aunque sabemos el título, aunque podemos tener alguna información de Josué que sale de las Escrituras, aunque podemos nosotros cuestionar quién es el autor y cuál es el género de este libro, no podemos decir con precisión cuándo se escribió. Y no lo podemos decir con precisión porque como no sabemos exactamente quién fue el autor, tendríamos que decir que fue entre el 1405 al 1385 antes de Cristo. Ahora, durante la travesía y el estudio de este libro, yo les voy a ir narrando y los pastores les vamos a ir compartiendo por qué nosotros nos alineamos con que fue más o menos en esta época, porque vamos a ver sucesos que en la narrativa histórica nos hacen entender a nosotros, tiene que haber pasado esto antes de esto que les vamos a comentar. ¿Qué es? Venga el próximo domingo y todos los domingos y todos los domingos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, yo quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 34 por un momento. Es el último libro del canon. Perdón, del canon no, del Pentateuco.
corríjanme, sin problema, del Pentateuco. Del Pentateuco, capítulo 34. Y aunque no lo voy a leer, el subtítulo de ese capítulo dice que la muerte de Moisés. Así que en el capítulo 34 cierra el Pentateuco, dejándonos saber a nosotros los lectores que Moisés se para al frente del Jordán mirando a Canaán y Dios le dice: ¿te recuerdas que te dije que fueras obediente? ¿Te recuerdas que te dije que hicieras todo lo que te mandé? ¿Te recuerdas el tantrum y el arrebato que te dio? ¿Te recuerdas lo que te dije que por tu desobediencia y rebeldía iba a suceder? Pues mira la tierra, pero no vas a entrar en ella. Y dice el capítulo 34 que entonces Moisés muere. Y se nos dice entre el capítulo 34 de Deuteronomio, cerrando el Pentateuco y comenzando el primer libro histórico, que hay una transición, hay un pase de batón. ¿Que lo escoge el pueblo? No, lo escoge el Señor. Él determinó, termina esta temporada con este líder y comienza una nueva temporada con este líder que es Josué. Pero vemos una transición, un pase de batón. Con Josué comienza lo que se conoce. Yo quiero que anote esto porque lo vamos a ver, y lo vamos a ver específicamente ahora en el formato del libro ya mismo. El periodo de la conquista. Porque aunque Dios prometió una tierra para su pueblo, el pueblo tuvo que obedecer a Dios y pagar cierto tipo de precio para tener esa tierra. Dios siempre requiere obediencia, y vamos a ver a través del libro que este pueblo una vez más es parcialmente obediente, y en Jueces todos los hombres deben venir para que veamos cada viernes lo que pasa cuando somos parcialmente obedientes. Así que cuando nosotros comencemos la semana que viene a ver el libro de Josué y a entrar de lleno, el pueblo que vimos en Éxodo, que salió a la tierra prometida, todavía no ha entrado. Pero cuando terminemos de estudiar este libro, probablemente en algún momento en verano, vamos a poder ver al pueblo en la tierra prometida. El pueblo que vimos en Éxodo, que vemos en Levítico, en Número, en Deuteronomio, transitar, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar como algunos de nosotros, finalmente entra a la tierra prometida. Y es importante que nosotros tengamos eso claro, porque el libro de Josué nos da dos cosas. Importante que la veamos. Lo que sucede en lo que ellos llamaban la tierra de gigantes. ¿Qué sucede en esa tierra de gigantes? Que es inspeccionada otra vez. Y cómo entonces, y esto es importante, este líder que Dios levanta reparte las tierras a las 12 tribus de Israel. Y usted ahora dice: bueno, yo no sé por qué es importante. Lo veremos. Hay dos detalles aquí importantes. Aquí hay una tierra que ellos llamaban de gigantes y que Dios le manda a conquistar porque se las prometió y le dijo que era de ellos. Y ahí comienza a haber una división, una repartición de tierra en tribus, que es sumamente importante para la historia, pero principalmente para la historia de redención que vamos a ver en Cristo más adelante. Así que con ese contexto histórico, si usted me pregunta a mí, Pastor Félix, ¿cómo resumimos el libro de Josué? Yo le puedo decir sin lugar a duda que el tema principal de este libro es la fidelidad de Dios. Sí, lo mismo que las damas aprendieron ayer, como uno de los atributos de Dios. No el más importante, porque el más importante es ¿cuál? La santidad que estamos aprendiendo los miércoles. Dios es santo, separado, pero ese Dios que está separado, por amor, que es otro de sus atributos, es fiel a Él mismo. A lo que Él dice, y a lo que Él promete, y a lo que Él garantiza para los suyos.
Así que el libro de Josué lo podemos resumir. El argumento principal de este libro es que nuestro Dios es ¿qué? Fiel. Fiel a Él. Fiel a sus promesas. Porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros no merecemos nada, Él nos dio a Cristo. Y eso es suficiente. Si no me da nada más, yo sigo siendo fiel. Porque yo estaba condenado a la muerte eterna. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo lo que merecía, como muy bien describe nuestro hermano Diego, es el infierno. Y a Él le plació, por el puro afecto de su voluntad, sin yo merecer nada, ni usted tampoco, darnos salvación en Cristo. Rescatarnos y hacernos sus hijos. Si no me da nada más, no me da salud, no me da las peticiones de mi corazón, no me da absolutamente nada, mi Dios es fiel. ¿Usted puede decir que Dios es fiel a pesar de que no dé nada? Aunque me mate, Dios es fiel. Ese es el argumento principal de este libro. Y Dios, que es fiel, le place darle cosas buenas a sus hijos. Y ese Dios que es fiel, aun cuando a veces no da cosas buenas a sus hijos, como nos ha dado a Cristo, tenemos esperanza eterna. Dios es fiel. Dios es fiel. El mismo Dios que le prometió a Abraham no solamente descendencia, sino también una tierra. En Josué capítulo 21, versículo 43, vemos el cumplimiento de su promesa. Dios es fiel. Dios es fiel. Tú y yo merecemos el infierno. Él nos dio a Cristo. Y si tú no estás en Cristo, hoy Dios es fiel porque te convocó a este lugar para que escuchara que aunque tú estés muerto en tus delitos y pecados hoy, y la ira de Dios está sobre ti porque estás en rebelión con Él, si hoy reconoces que eres pecador, hay un gran Salvador en Cristo. Corre a Cristo hoy y prueba y degusta la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Cómo entonces vamos a estudiar este libro? Yo quiero que lo anote para que no esté perdido de la semana que viene. Capítulo 1 al capítulo 5 vamos a ver a Josué guiando al pueblo de Dios, guiando a Israel. Josué capítulo 1 al capítulo 5. El capítulo 6 al capítulo 12, nosotros vamos a ver las batallas, porque no es solamente una, es las batallas del pueblo de Israel contra los cananeos y todos los feos que nos va a narrar Josué. Del capítulo 13 al capítulo 22 vamos a ver la división de la tierra y tranquilos, porque probablemente esa es una de las porciones quizás más aburridas de este libro, porque está mencionando datas, pero yo le prometo que algunos de los pastores lo haremos interesante. Pero el capítulo 13 al capítulo 22 nos narra la división de la tierra, y el capítulo 23 al capítulo 24 son las últimas palabras de Josué y son importantes. Son importantes. Porque ahí, terminando ese libro, Él emplaza al pueblo a la obediencia y a la gratitud. Pero en Jueces, como a mis niñas cuando eran pequeñas, y probablemente mi mamá puede decir lo mismo de cuando yo era pequeño, y usted también, de lo suyo, se nos olvidó con facilidad. Y a los israelitas se les olvida con fidelidad el emplazamiento de Josué al pueblo de Dios. Así que vamos a estudiar este libro viendo estos 4 puntos. Ahora, ¿cómo podemos ubicar el libro de Josué en la gran historia de la Biblia? ¿Cómo se ve el libro de Josué en el gran panorama divino? Yo me atrevería a decir que Josué es un puente. Josué es un puente. Es un puente entre lo que Dios le había prometido a su pueblo. En Josué vemos que lo obtiene, pero es el puente entre la promesa, cumplimiento y la rebelión del pueblo otra vez. Vemos con claridad en Josué
que nosotros podemos estar seguros en las promesas de Dios, que Él las va a cumplir, pero que Él demanda de nosotros obediencia, y si nosotros no somos obedientes, hay consecuencias. Así que el libro de Josué une la promesa de Dios con el cumplimiento en Josué y nos lleva, aunque sí vamos a ver ahora cómo vemos la historia de redención, el evangelio y a Cristo en el libro, con las consecuencias de la desobediencia. Otra vez, el libro de Josué es un puente entre la promesa de Dios, el cumplimiento y las consecuencias de la desobediencia del hombre. Ahora, cada vez que estudiamos un libro, nosotros queremos ver dónde se ve el evangelio y a Cristo en el libro. ¿Dónde se ve evangelio y a Cristo en el libro? Evidentemente, en el libro de Josué, nosotros no podemos decir con exactitud, aquí hay un anuncio de Cristo, pero sí se entiende que hay una aparición preencarnada de Cristo en el capítulo 5, versículo 14, y cuando lo leamos, lo vamos a explicar con más claridad. Cuando se presenta ese hombre ante Josué, y Josué le pregunta quién tú eres, y él le dice, yo soy el capitán del ejército del Señor. Y Josué le pregunta, ¿tú eres de nosotros o de ellos? Y él le dice, de ninguno de los dos. Yo soy el capitán del ejército del Señor. Así que se entiende que ese capitán del ejército del Señor es una aparición preencarnada de Cristo. El nombre de Josué en hebreo es salvación, es el idioma favorito del pastor Luis, es Jesús. No solamente eso, ese Señor que es salva, que es salvación, nos da Josué en el libro una pincelada de lo que va a hacer Cristo más adelante. Porque Josué es un tipo de Jesús. Josué, y no está en pantalla, es un tipo de Jesús. Pero ¿cómo que es un tipo de Jesús? ¿Sí es un tipo de Jesús para ese pueblo? Porque ese hombre que Dios levanta los lleva a la tierra prometida y al reposo. Es el hombre que Dios usa para tomar el pueblo y llevarlo al lugar seguro, a lo que le prometió, al reposo. Jesús es el que nos toma a nosotros, a pesar de nosotros, y nos lleva y nos da salvación, vida eterna, y nos asegura el reposo eterno. El Josué que toma al pueblo y lo lleva a la tierra prometida, al lugar seguro y al reposo, aunque es temporero, apunta al Cristo que vino a tomarnos a nosotros y darnos salvación, vida eterna y reposo eterno. Así que cuando miremos a Josué, miremos lo que él hace para el pueblo y lo que representa para el pueblo, y quiera Dios que podamos alabar su nombre, porque él apunta a un mejor líder, al Cristo que dio su vida por nosotros y nos trajo de muerte a vida eterna, que nos dio salvación y reposo eterno y nos garantiza que vamos un día a llegar a casa, a esa tierra prometida, como parece que Carlitos vio mis notas esta mañana, a ese lugar donde nosotros estamos seguros. Ese es el tipo de Jesús que vemos en Josué. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Qué nos vamos a llevar a nosotros después de todo lo que he dicho? Y este mensaje es corto, claro y preciso. Anota. ¿Cómo se relaciona Jesús con la Iglesia Bautista Ciudad de Dios? Número 1. El Señor siempre cumple sus promesas, no nuestros caprichos, sus promesas en su tiempo. ¿Estamos claros? El Señor siempre cumple sus promesas, no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Número 2, si Dios ha prometido que algo va a suceder, Él siempre vencerá todos los obstáculos para que eso que prometió se cumpla. Número 3,
Aunque eso es una verdad, porque es una de sus perfecciones, que Él es fiel y Él cumple sus promesas, a la misma vez y paralelamente le exige fe y obediencia de sus hijos. ¿Pero y cómo es eso? ¿Él lo puede hacer sin nosotros? Sí. Él lo hace sin nosotros. Pero le place hacerlo sin nosotros y darnos la responsabilidad de que nosotros confiemos y seamos obedientes a Él. Y por último, Josué es uno de mis personajes favoritos, o un libro de mis libros favoritos, no solamente mi personaje favorito, porque en este libro hay una mujer llamada Rahab, descartada por el mundo. Si estuviera la iglesia bonita ciudad de Dios, yo espero que estuviese sentada en la primera fila por tanto amor que le diéramos. Una cananea, una gentil, no del pueblo, prostituta, de lo vil del mundo. Y Dios no solamente la usó para salvar la vida de los suyos, sino que de su descendencia iba a venir el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Dios usa gente con historias tan tristes como la mía, tan desastrosas como la mía, pero también como la tuya, para avergonzar a los sabios de este mundo y llevarse toda la gloria. Mi hermano, tú no estás descartado. Tu historia no te descarta. Tu historia lo que apunta es a un gran, mayor y mejor Salvador que es Cristo. Si no lo aprendiste en Hebreos, ruego al Señor que lo aprendas en Josué. Cristo es mayor, Cristo es mejor. Dios sabe lo que hace. Él cumple sus promesas. Él es fiel a sí mismo. Él exige fidelidad y obediencia, pero Él usa gente desastrosas en nuestros delitos y pecados como nosotros para redimirnos, limpiarnos de toda maldad, salvarnos y usarnos para su gloria. Así que ánimo, porque el Señor no ha terminado contigo. No importa tu historia, aquí lo importante es la historia de Cristo. Es lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor tuyo y en favor mío. Si estás en Cristo, no permitas que Satanás ni sus demonios te confundan. Y si no estás en Cristo, corre a Cristo hoy. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Vaya conmigo a Josué capítulo 21, versículo 45. Yo sé que está en pantalla, pero yo quiero que subraye la última expresión del capítulo 21, versículo 45. Hágale un highlight, subráyelo, circúlelo, póngale un corazón, haga lo que usted quiera. Pero así vamos a cerrar este corto, preciso mensaje en esta tarde ya. ¿Está ahí conmigo? ¿Tiene su bolígrafo? ¿Tiene sus highlights en su iPad o su teléfono? Traiga su Biblia la semana que viene, anuncio no pagado. No faltó ni una, ¿qué? Palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Algunas se cumplieron. No faltó ni una palabra de qué, de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Algunas se cumplieron. ¿Eso es lo que dice el texto? Dice que todas se cumplieron. Todo lo que Dios le prometió a su pueblo, Dios lo cumplió. Iglesia Bautista, Ciudad de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo, ya nos los dio, pero nos ha prometido que mientras estemos aquí,
pase lo que pase, no importa lo que esté sucediendo hoy, por más difícil, inseguro, incierto que parezca el futuro, Dios Padre, en Dios Hijo, por el poder de Dios Espíritu Santo, ha prometido que lo suyo estamos seguros y que Él cumplirá todo lo que ha prometido. ¡Ánimo! Sigamos corriendo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y siempre llega a tiempo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios y que esté tan loco como yo, porque venga el próximo domingo a meterle mano al capítulo 1 y glorificar a Dios por el poder de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, porque tú eres un Dios santo, 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 separado, apartado de todo mal y de todo pecado. Como cantábamos antes de comenzar este sermón, tú eres Dios y nosotros no. Pero aun cuando eres Dios y estás apartado y separado de nosotros por tu santidad, te hiciste como nosotros en la persona de Cristo. Y Él vivió la vida perfecta y recibió la muerte que nosotros merecíamos. Recibió tu santa y tu justa ira para que nosotros no la recibiéramos y recibiéramos la justicia tuya en Cristo. Gracias porque por ese glorioso intercambio, aunque estemos enfermos, aunque estemos pasando situación difícil, aunque haya traición y dolor, aunque haya incertidumbre delante de nosotros, porque tú has prometido que eres fiel y que estás delante de nosotros, tu pueblo, tus hijos, estamos seguros. Y por eso, Señor, rogamos que tú nos ayudes a degustar cada sermón que prediquemos mientras estudiamos este libro. Y que podamos ver que el mismo Dios que le prometió a su pueblo una tierra donde ellos habitarían, es el mismo Dios que en Cristo nos ha dado salvación y nos ha prometido una esperanza eterna. Señor, yo no sé cómo han llegado mis hermanos hoy. Yo sé cómo yo he llegado. Pero hay algo que nosotros sí sabemos. Y sabemos quién tú eres. Y por eso en este momento, Señor, dejamos delante de ti nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras ansiedades. Y te rogamos que en este aperitivo tú hayas recordado a nuestras almas que tú estás con nosotros, pero que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde. A la misma vez, Dios, te rogamos para aquellos amigos que están aquí. Algunos llevan años visitándonos, hay algunos que llevan meses visitándonos, hay algunos que llevan semanas visitándonos y hay algunos que han llegado en el día de hoy. Glorificamos tu nombre y agradecemos por la presencia de ellos aquí. Y rogamos, Señor, que tú hayas quitado la venda de sus ojos y que ellos hayan podido ver su real condición, que son pecadores que viven en rebeldía contra ti y que merecen el santo juicio tuyo, pero que tú, mostrando misericordia, los has convocado en esta tarde para que ellos puedan escuchar que a pesar de su condición, por tu fidelidad, tú has dado provisión en Cristo para que ellos puedan recibir perdón de pecados si se arrepienten y reconocen su condición. Que puedan también reconocer a Cristo como Salvador para que Él pueda ser Señor. Y entonces ser parte de tu pueblo y recibir los beneficios que nosotros hemos recibido. Que a pesar de que la situación frente a nosotros no cambie,
porque tú no cambias y nos has dado a Cristo, estamos seguros y tenemos esperanza eterna. Así que Dios, edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.